Hola muchachos, buenos días. Estamos acá a informarte, transmitiendo en vivo. Mi nombre es Aide Agudelo y estaremos hoy analizando algunas de las preguntas de análisis textual similares a las que aparecen en el texto en el examen de la Universidad Nacional. La idea es que entonces ustedes puedan acceder al texto, vayan entonces a la publicación que hay anterior, lo puedan descargar. En un momento les doy un espacio para que lo puedan realizar y hagamos la lectura del texto, hagamos un análisis y pasemos a resolver algunas de las preguntas. Recuerden que es importante para la lectura del texto hacer algunos apuntes, señalar algunas ideas que consideremos importantes y que nos van a ayudar a regresar o a tener información más puntual del texto a la hora de enfrentarnos a las preguntas. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá con nosotros y por acompañarnos. Un saludo muchachos para todos los que se están conectando en estos momentos. Saludo para Náster, Juan David, Alejo que nos saludan. Bienvenidos. Recuerden ir a la publicación anterior para descargar el texto y ustedes puedan guiarse a través de la lectura, que la voy a hacer en voz alta para que la hagamos guiada y ustedes tengan la guía. ¿Listo? Espero que ya tengan el texto. Iniciamos. El ciclo de vida de un producto no termina cuando llega a nuestras manos. El consumo es solo la mitad del camino. Por el bien del planeta, de nuestra salud y de la economía mundial, debemos aprender a reducir y sacar provecho de los desechos que generamos. Estamos atrapados en un ciclo de consumismo, comprar y desechar. Olvidamos que los recursos de la tierra son limitados y que los desechos que generamos contaminan los suelos y las aguas, producen malos olores y gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Millones y millones de toneladas de desechos se apilan cada día en el mundo, formando verdaderas montañas de desperdicios. Una de las salidas para evitar que esta situación sea aún más grave es reducir, reutilizar y reciclar. Todos los desechos entran en descomposición al ponerse en contacto con el aire, el agua y las bacterias, pero el tiempo que le toma a unos y otros degradarse varía mucho. Los alimentos y materiales orgánicos, por ejemplo, se degradan en poco tiempo y por eso reciben el nombre de biodegradables. Otros, como los plásticos y las pilas, pueden tardar miles de años en desaparecer y es por esto que llevan el nombre de no biodegradables. Todos hemos visto el símbolo del reciclaje, pero poco entendemos su significado e importancia. Su esencia es el movimiento cíclico de las materias primas, es decir, que lo que se usa una vez puede volver a ser utilizado. El objetivo no solo es reducir la cantidad de residuos, sino también disminuir la extracción y consumo de materiales vírgenes como madera, metales o minerales. Nuestros desechos no tienen por qué ir a parar a un relleno sanitario. Es posible minimizar nuestros desechos y su impacto a través de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. Ser conscientes de lo que consumimos y de los desechos que generamos es el primer paso para el proceso del reciclaje. Sin embargo, la responsabilidad en la prevención de desechos también recae en los fabricantes. Una práctica conocida como reducción en origen
busca diseñar y elaborar productos y empaques que reduzcan su tamaño y toxicidad y que se utilicen materiales reciclables o biodegradables. SEMPRE es una asociación sin ánimo de lucro constituida por empresas del sector privado que busca incrementar los índices de reciclaje y ser un punto de referencia y consulta para los diferentes actores de la cadena del reciclaje en Colombia, y de la cual actualmente 17 empresas forman parte. Darle toda la utilidad posible a un objeto antes de destruirlo o deshacerse de él es el propósito de la reutilización. Por ejemplo, existen fábricas que remodelan equipos que ya fueron utilizados y los vuelven a poner a la venta. Además, se puede participar en campañas de donación de ropa o juguetes y preferir empaques y productos que se pueden usar muchas veces antes de desecharlos. Por su parte, reciclar es el proceso mediante el cual se aprovechan y se transforman los residuos potencialmente recuperables y se devuelve a los materiales su capacidad de ser reincorporados como materia prima o como insumo para la fabricación de nuevos productos. El primer paso para reciclar es la correcta clasificación de los desechos en la casa. Lo más importante es que separes en una sola bolsa todos los materiales reciclables. Después, entrégalos en los puntos de entrega voluntaria a la empresa de aseo que cuente con ruta de reciclaje o a los recicladores de oficio. Separar los residuos reciclables en tu casa y entregarlos donde corresponde es solo el primer paso en la cadena del reciclaje. Los elementos que se reciclan, como papeles, plásticos, metales y vidrios, son almacenados y llevados a centros de acopio. Allí se clasifican y se comercializan según el tipo de material. Desde tu casa puedes ejecutar acciones como: siempre usa el papel por ambas caras, imprime correos electrónicos solo cuando sea estrictamente necesario, recibe y/o emite facturas digitales, utiliza Internet para compartir aquellos documentos que pueden ser requeridos por diferentes personas en lugar de imprimir y distribuir los documentos físicamente. Como los diferentes tipos de plástico tienen procesos distintos de reciclaje, quítales a los envases plásticos las tapas y las marcas, pues estos no siempre son hechos con el mismo material. Cada vez más productos o parte de ellos son manufacturados con material reciclado, como el periódico, las toallas de cocina y las botellas de plástico o vidrio. El plástico, incluso, está siendo utilizado para elaborar alfombras, bancas de parques y puentes peatonales, y el vidrio se usa para fabricar un nuevo tipo de asfalto conocido como Gasplat. La compra de productos elaborados con material reciclado completa el círculo y garantiza que reciclar sea un acto viable, no solo para el planeta, sino para la economía. Entre más productos responsables con el medio ambiente consumamos, los empresarios se verán en la necesidad de generar más y mejores productos con estos materiales. Cada vez que decidimos reemplazar nuestros celulares o computadores por unos nuevos, ¿a dónde van a parar los viejos? Estos desechos son conocidos como basura electrónica y en el mundo se generan entre 20 y 50 millones de toneladas al año. Solo Estados Unidos produjo 3 millones de toneladas de estos residuos en el 2007. En ese mismo año, Colombia desechó entre 6.000 y 9.000 toneladas de computadores, monitores y otros componentes similares. Estos son unos residuos con contenidos tóxicos y contaminantes que requieren un manejo especial para reutilizar algunos metales como el oro, la plata o el cobre y evitar los perjuicios que generan otros como el cadmio, el plomo o el mercurio. En nuestro país generamos diariamente alrededor de 25.000 toneladas de residuos sólidos, cifra que podría reducirse si se adelantan programas eficientes de reciclaje. Entre enero del 2008 y septiembre del 2009 se recolectaron 4.754 toneladas de material potencialmente reciclable y se aprovecharon 2.906 toneladas. En Colombia se utiliza cada año cerca de 859.000 toneladas de plástico. De estas, solo el 28% son recicladas. Por lo tanto,
Necesitamos participar todos nosotros desde nuestras casas y así aumentaremos la cantidad de plástico recolectado y procesado como materia prima para fabricar nuevos productos. En nuestro país se recicla cerca del 45% del papel que se consume. Actualmente, alrededor de 24.000 toneladas de este material se recuperan al mes en Bogotá. Esta cifra puede aumentar si se adoptan formas adecuadas de manipulación de los residuos, las cuales evitan que se desperdicien en los rellenos sanitarios. La industria vidriera nacional recicla hasta el 51% del total que se utiliza. Se reciclan botellas, frascos y en algunas regiones del país vidrio plano. El vidrio esmerilado, espejo, refractario o de seguridad no se recicla. Los vidrios se clasifican por color, según la función que desempeñan frente al efecto de la luz sobre el producto contenido. Hay transparente, que se usa como envase de alimentos, bebidas, cosméticos y medicamentos. Ámbar, para botellas de cerveza, maltas o vinos, y verde, que generalmente contiene licores o bebidas refrescantes. Durante el 2004, la industria colombiana produjo 41.000 toneladas de chatarra de cobre y aluminio, de las cuales se exportaron a través de los grandes depósitos de chatarra 14.000 toneladas y para la producción nacional se aprovecharon 16.000 toneladas de cobre y 11.000 toneladas de aluminio. Muchachos, les recuerdo que el texto está en la publicación anterior, pueden ir arriba en el enlace y descargarlo para que lo tengan ahí y puedan responder con mayor certeza a las preguntas. A continuación tenemos ya en pantalla la primera pregunta. La vamos a leer y tienen un espacio de 1 minuto aproximadamente para que la respondan. La primera pregunta. La expresión refuerzan el efecto invernadero se refiere a qué? A. El efecto invernadero ya existe, pero este se incrementa. B. El efecto invernadero aparece en regiones contaminadas. C. Se rompe la capa de ozono y se incrementa la temperatura. D. Cambia la temperatura dependiendo de la región afectada. Hola muchachos. Muchos hemos podido observar que pusieron la A. Efectivamente, la respuesta es la A. Cuando nos dicen que se refuerza el efecto invernadero, sabemos que reforzar es agregar algo, añadir. Lo que hacen efectivamente los residuos es que al efecto invernadero, que es un proceso natural,
se le agregan más gases con el aumento o el incremento de los residuos. Listo, muchas gracias. Vamos entonces con la siguiente pregunta. La afirmación, el ciclo de vida de un producto no termina cuando llega a nuestras manos, forma parte de la argumentación en torno a. Las consecuencias favorables del reciclaje para la economía local. B. A la manera como el consumidor es un responsable de la contaminación. C. A la manera como el consumidor afecta el equilibrio ecológico. Y D. Al reconocimiento de la importancia del reciclaje en el sector económico. Tienen un minuto para resolverla. Listo, muchachos. Esta pregunta no está tan fácil como la anterior. Vamos a ver, hay posiciones encontradas. Algunos están diciendo que la B, otros están diciendo que la C. Vamos a ver cuál es la respuesta acertada, que claramente está dentro de una de esas dos opciones que ustedes están identificando, y miremos cómo es que es. Vamos a realizar el descarte. La pregunta dice justamente que el ciclo o la vida del producto no termina cuando llega a nuestras manos. Nosotros seríamos entonces los consumidores. ¿Qué es lo que pasa con nuestros productos en la mano? Somos nosotros los que tenemos la posibilidad de darle más continuidad al producto. Si tenemos la posibilidad de eso, entonces miremos qué es lo que sucede. Nosotros como consumidores somos los que desechamos. Vamos a ver las dos opciones. La B dice, a la manera, cuando el producto llega a nuestras manos, eso forma parte de la argumentación de qué, de que la manera como el consumidor es un responsable de la contaminación o la manera como el consumidor afecta el equilibrio ecológico. Veamos. Cuando el producto llega a nuestras manos, se está diciendo que somos nosotros los que tenemos la posibilidad de, recordemos que el texto nos hablaba de las 3R, tenemos la posibilidad de reciclar, reutilizar y bueno, enseguida miramos la otra posibilidad, ¿cierto? Pero no somos nosotros los que estamos explotando el ecosistema, somos nosotros los que deberíamos reutilizar, reinventar el producto, darle la posibilidad de reciclarlo, darle la posibilidad de que tenga más vida. Por lo tanto, no podemos decir que nosotros estemos afectando en sí el equilibrio ecológico, sino que nosotros hacemos parte de esa contaminación. Nosotros, al acabar la vida del producto rápidamente, estamos contribuyendo al aumento de la contaminación.
Entonces, la respuesta sería efectivamente la B. Vamos a la siguiente pregunta. En la oración, la esencia del símbolo del reciclaje es el movimiento cíclico de la materia prima. La palabra símbolo se usa para referirse a un vínculo entre un signo y un objeto que le corresponde. B. Un signo en cuanto él representa algo. C. Un signo convencional, y arbitrario. Y D. Un objeto que es representado mediante un signo. Tienen un minuto. Listo, muchachos. Vemos que la mayoría han puesto la B. Y efectivamente esa es la respuesta correcta. Hay dos opciones que se descartaban de una manera muy fácil, que eran la A y la D. ¿Por qué? Porque esas dos opciones, claramente, el reciclaje no se refiere a un objeto como tal, sino que es un concepto. Por lo tanto, me quedaban dos opciones, o la B o la C. Pero la C era una de esas opciones que se descartan fácilmente porque si bien sí es un signo convencional, no es un signo arbitrario, sino que, porque arbitrario sabemos que se refiere a algo que se realiza libremente, sin consenso, pues entonces efectivamente no podría ser arbitrario. Es un signo y representa algo. Y ese algo no es un objeto. Efectivamente la B. Vamos con la siguiente pregunta. La contaminación a la cual se refiere el texto es aquella que se deriva de la A. Utilización de sustancias orgánicas. B. Acumulación de sustancias en la producción industrial de determinados objetos. C. Acumulación de los desechos que se producen en el ciclo del consumismo. D. Combinación de gases tóxicos con el vapor de agua o con la lluvia en la atmósfera. Tenemos un minuto.
Hola muchachos, un saludo entonces a todos los que en estos momentos están conectados con nosotros. Los invito a que compartan estos videos con sus amigos, con sus compañeros y a que nos sigan conectados ahí con nosotros. Listo, vamos entonces con la siguiente opción de respuesta. Les recuerdo muchachos, solo podemos elegir una de las opciones, no tenemos dos posibilidades, siempre hay que decidirnos por una. Efectivamente, la gran mayoría de ustedes dijo entonces que la C, la contaminación a la que se refiere el texto, es la acumulación que nosotros, los consumidores, estamos realizando al comprar muchos productos que son innecesarios y desecharlos. ¿Listo? Entonces, claro que es la C. Vamos con la siguiente pregunta. De acuerdo con el texto, no es una finalidad del reciclaje A. Disminuir el volumen de los residuos sólidos en los rellenos sanitarios. B. Reducir el gasto de energía en la fabricación de nuevos productos. C. Disminuir la cantidad de residuos derivados de ambientes domésticos. Y D. Obtener materia prima que sirva como insumo para nuevos productos. Tenemos un minuto. Recuerden muchachos, los que se acaban de conectar o los que no han descargado el texto, que el texto está disponible para que lo descarguen y que las preguntas se responden justamente con base en la información que está ahí. Adelante. Listo muchachos, vamos entonces a la respuesta. Tenemos aquí que hay muchas opciones que nos están publicando. Tenemos la A, tenemos la B, tenemos la D, tenemos la C, pero vamos a ver qué es lo que está pasando con esta pregunta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una negación, es un no. Por lo tanto, podríamos decir que hay tres opciones que sí responden a la finalidad del reciclaje y solo una de ellas no es de lo que se encarga el reciclaje. Vamos a analizar entonces cada una de las opciones. Una de las maneras como podemos entonces resolver incluso estos exceptos es mirando cuáles son esas tres opciones que sí responden a la pregunta, porque nos están pidiendo es una que es falsa. Vamos a analizar entonces la primera, vamos con la A. La A, recordemos, decía, no es una finalidad del reciclaje disminuir el volumen de los residuos sólidos en los rellenos sanitarios.
¿Qué nos decía el texto? Si una de las funciones de nosotros o del reciclar es recoger residuos, pues no desecharlos inmediatamente, sino hacer un buen uso de ellos, ¿sí? No simplemente desecharlos inmediatamente, sino usarlos en la medida en la que sea posible. Entonces, eso llevaría a que en el relleno sanitario no haya tanta basura. ¿Por qué? Porque tenemos que muchos de esos productos que llegan a los rellenos sanitarios son productos que pudieron haberse reciclado, son productos que pudo habérseles dado una nueva vida. Si hacemos un buen uso del reciclaje, entonces en los rellenos sanitarios no habría tanta basura. Por lo tanto, la A sería verdadera. La A sí es una finalidad del reciclaje y no podría ser esta entonces la respuesta. Vamos a analizar entonces otra de las opciones que más estaban diciendo nuestros estudiantes conectados que podría ser una opción, y una de esas era la C. Miremos qué dice la C. La C decía, no es una finalidad del reciclaje disminuir la cantidad de residuos derivados de ambientes domésticos. Miren que esta opción de respuesta se conecta mucho inclusive con la opción que teníamos, la A. ¿Por qué? Y con lo que decía el texto. Mira que una de las características del texto era que había que crear una conciencia desde casa y desde casa había que empezar a separar los residuos. Luego en las empresas encargadas de basura que tuviesen pues como la parte encargada del reciclaje o las personas que tenían como oficio el reciclaje, entregarles estos productos. O sea que la C sí es una finalidad del reciclaje. Sí debemos disminuir la cantidad de basura que estamos sacando en las casas para eh, disminuir entonces el efecto de contaminación. Por lo tanto, la A y la C apuntan hacia lo mismo y serían entonces ambas una finalidad del reciclaje. Nos quedan entonces dos opciones, o la B o la D, ¿cierto? Pero miremos que si el reciclaje y el símbolo del reciclaje consiste justamente en la reutilización, esa reutilización lo que hace es que ese producto que parecía que ya no tenía más vida, lo que se hace es que se le genera una nueva vida, se reutiliza. Por lo tanto, ese producto no muere inmediatamente, sino que sirve como materia prima. Y a partir de ahí, decía el texto, se están creando sillas, se está creando un nuevo asfalto. O sea, ese producto a través del reciclaje sirve para realizar otro nuevo. Funciona como materia prima. Quiere decir que nos queda una opción que parece ser la respuesta y sería la B, que dice reducir el gasto de energía en la fabricación de nuevos productos. Pero miren que el reciclaje no tiene como función reducir el gasto de energía en la fabricación. Lo que se reduce es que o lo que busca es que la materia prima no sea virgen, o sea, no se destruyan más árboles, no se busque más en el suelo, sino que se reutilicen esos implementos o esos elementos que ya están. La energía que se necesite para producir un nuevo material sería prácticamente la misma en tanto el producto, la materia prima, sea reutilizada o sea virgen, pero no se habla en ningún momento de que eso sea una función o una característica del reciclaje. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Esta no es una función del reciclaje. ¿Listo? Vamos entonces con la siguiente pregunta. Recuerden muchachos, antes de ir a esta pregunta, que pueden preguntarnos, pueden comentar en el chat. Estamos ahí muy pendientes. Vamos con la siguiente pregunta. De acuerdo con el texto, de las afirmaciones 1. El consumismo hace suponer que los recursos naturales son inagotables. 2. El reciclaje es la única forma de contrarrestar los efectos del consumismo. Es correcto asegurar que A. Uno se infiere del texto, pero 2 no. B. Uno no se infiere del texto, pero 2 sí. C. Uno y 2 se infieren del texto. D. Ni uno ni 2 se infieren del texto. Tenemos un minuto.
Listo, muchachos. Entonces vamos con la respuesta. Hay dos opciones en las que ustedes se están debatiendo. Está la opción A y la opción B. Vamos a analizar las afirmaciones. Entonces tenemos la primera afirmación. El consumismo hace suponer que los recursos naturales son inagotables. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes volvieron al texto, en el segundo párrafo, justamente esa es la idea con el autor, con la cual el autor empieza a desarrollar. ¿Qué es lo que dice? Recuerden que hay algo muy importante. Las respuestas que son literales son aquellas que están tal cual y que aparecen tal cual en el texto. Esta es una afirmación, la afirmación uno aparece en el texto pero de una manera distinta, está digámoslo así como parafraseada. Por lo tanto, como no se expresa de la misma manera y es algo que uno puede determinar por la forma como el autor mismo lo está diciendo, podríamos afirmar que la uno, perdón, es una afirmación que sí se desprende del texto. Por lo tanto, la uno sí se infiere del texto. Vamos a ver qué pasa entonces con la opción 2. Según lo que acabo de decir, ya tendríamos que haber descartado entonces la opción D. La opción B, perdón. La opción 2 dice, el reciclaje es la única forma de contrarrestar los efectos del consumismo. En el texto en ninguna parte se dice que el reciclaje sea la única manera. Recuerden, ojo con esas marcas que aparecen a veces en las preguntas. No es la única. El texto únicamente nos está hablando del reciclaje, eso es cierto, pero en ningún momento se dice que esa sea la única manera como nosotros contrarrestemos la contaminación, que sería ese justamente el efecto del consumismo. Por lo tanto, la 2 es una afirmación que no se puede desprender del texto, que no podemos inferir. Según lo que acabo de decir, entonces la respuesta correcta es la A. Vamos con la siguiente pregunta entonces. La esencia del símbolo del reciclaje es el movimiento cíclico de la materia prima. De la frase anterior, se debe inferir que, al donar ropa o juguetes, a pesar de que ya los objetos se están reutilizando, no se está reciclando debido a que A. No se está eliminando el material contaminante que los compone. B. No se está utilizando como materia prima en una nueva producción. C. Los nuevos propietarios pueden carecer de conciencia ecológica. Y D. Quienes donan salen inmediatamente a consumir nuevos productos. Vamos a darles tiempo para que respondan.
Hola muchachos, recuerden que el texto lo pueden descartar en la publicación inmediatamente anterior. Ahí está para que puedan acceder entonces tanto el texto para que puedan responder con mayor certeza. Vamos entonces a la respuesta. Tenemos que nos están preguntando. Hay una parte muy importante en la pregunta y es ¿cuál es la esencia del reciclaje? El movimiento cíclico. Como nos hablan del movimiento cíclico, sabemos que se trata de ese producto que se puede justamente reutilizar. Recordemos el símbolo del reciclaje, que son las flechitas en forma de círculo. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando se dona ropa? Cuando se dona ropa o juguetes, se está realizando ese movimiento cíclico de reutilización. Recordemos que el signo de reciclaje justamente son las flechitas que nos dicen que él se va a reciclar. Pero si yo le regalo ropa a alguien, si yo la dono, el, el elemento que se está regalando vuelve a servir como producto para materia prima para generar un nuevo producto y así entrar en la cadena del reciclaje. Claramente que no. Por eso, efectivamente, como muchos de ustedes lo dijeron, en las respuestas la opción correcta es la B. Ahí no se utiliza como materia prima. ¿Listo? Vamos entonces con la siguiente pregunta. Por el bien de nuestra salud, debemos sacar provecho de los desechos que generamos. Este enunciado señala A. El objeto sobre el cual se desarrolla un proceso. B. La causa por la cual ocurre un evento. C. La finalidad por la cual se realiza una acción. D. La condición necesaria para que se dé un evento. Vamos a darles tiempo para que respondan.
Bueno, muchachos, aquí parece que también estamos divididos con las respuestas. Vamos a ver qué es lo que pasa con esa pregunta. Hay una parte que es fundamental en la pregunta y es por el bien de nuestra salud. Es decir, para encontrar ese beneficio debemos realizar algo. Cuando nosotros leemos para alcanzar ese beneficio, para que nosotros estemos bien en términos de la salud, debemos alcanzar eso. ¿Sí? ¿Qué es lo qué está señalando ese por? ¿Qué señala ahí la preposición? Señala justamente que para alcanzar eso hay que llegar a eso. Por lo tanto, ese por nos indica justamente que una finalidad por la cual debemos entonces empezar a reciclar. Y la clave estaba justamente en la pregunta, en el inicio, para alcanzar eso, por el bien de nosotros, por... Entonces miren que eso indica siempre para un fin, ¿cierto? Y para eso debemos realizar una serie de actividades. Por lo tanto, la opción correcta es, como muchos de ustedes lo dijeron, la opción C. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Consideren las siguientes afirmaciones. Estamos atrapados en el ciclo del consumismo. Estamos atrapados en el ciclo del consumo. Atendiendo al sentido general del texto, es correcto decir que el autor afirma la primera y no la segunda porque A. El consumismo es una conducta propia del ser humano. B. El ciclo del consumismo se puede romper, pero el del consumo no. C. El consumo es una actividad económica sin implicaciones ecológicas. D. Estar atrapados en el ciclo del consumo es menos contaminante. ¿Listo? Tienen un minuto para que respondan. A las preguntas que algunos de nuestros compañeros están haciendo, Jefferson y Santiago, vamos a responder con respecto a la pregunta anterior. ¿Qué tenemos? Entonces Jefferson nos dice, por puede ser el objeto, puede ser el objeto de algo, pero es que no es un objeto al que se está refiriendo. ¿Cuál sería el objeto ahí? El objeto es nuestra salud. Estamos viendo la salud entonces como un objeto, la estamos objetivando. Eso sería, digamos, impreciso. Lo que necesitamos es más adelante estar mejor. Tenemos que la afirmación en qué consiste. Para tener una mejor economía, dice el párrafo 1, para tener una mejor finalidad o por una mejor finalidad, ¿qué debemos tener? Debemos entonces empezar a reciclar, debemos hacer un mejor residuo, un mejor uso de los desechos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por el bien de nuestra salud, si yo quiero tener una buena salud, o sea, ¿cuál es la intención? ¿A qué queremos llegar? A tener una buena salud. Entonces, si yo quiero tener una buena salud, entonces debo empezar a qué? A hacer un mejor manejo de los residuos y según el texto, entonces de ese mejor manejo de los residuos desde casa, que es donde nos invita la participación. Entonces, por eso no puede ser la A, no es un objeto hacia el que yo quiero llegar, sino que es un beneficio que yo quiero obtener. Si quiero obtener ese beneficio, debo hacer algo para alcanzarlo. ¿Listo? Y ese algo que debo hacer para alcanzarlo es ¿qué? Eso que debo hacer es reciclar, hacer un uso de los residuos. No es la causa por la cual ocurre, es hacia donde quiero tender. Y hacia donde quiero tender no es una causa, es hacia donde quiero llegar. Por eso tampoco puede ser la B. No es una causa, no es lo que va a generar o no es lo que va a hacer que yo recicle.
¿cierto? Es decir, no es lo que mueve al reciclaje, sino que si reciclamos, hacia dónde vamos a llegar a tener unas mejores condiciones. ¿Listo? Espero que haya quedado resuelta la duda, si no también pueden continuar escribiéndome. Vamos entonces ya a responder la pregunta con la que estábamos. Y hay varias opciones encontradas tienen nuestros compañeros. Tenemos la opción B y la opción C. Miren, muchos de ustedes están entonces entre la opción B y la opción C, ¿cierto? Estábamos viendo en pantalla las respuestas. Vamos a ver, la clave para responder esta pregunta, como las mismas opciones no las están dando, está en la palabra consumismo y en la palabra consumo. ¿Cierto? Porque justamente la pregunta es ¿por qué el autor se refiere a consumismo y no a consumo? Lo primero que nosotros debemos hacer es tratar de identificar la definición de cada una de estas palabras. ¿Qué es el consumismo? Recuerden que el consumismo es una tendencia, ¿cierto? Hacia gastar o hacia comprar objetos que se presentan de manera innecesaria. Entonces, consumimos algo, pero eso no es necesario y es una tendencia excesiva. Mientras que el consumo es comprar algo, es dirigirnos al objeto, pero eso se presenta de manera necesaria. Cuando hablamos de consumo, hablamos de suplir una necesidad, mientras que el consumismo es el gasto o la tendencia excesiva hacia objetos que se presentan de manera innecesaria. ¿Listo? Esa es fundamental para poder responder. Listo. La pregunta es, atendiendo al sentido general del texto, ¿cierto? ¿Por qué dice que somos consumistas? Dice, es correcto decir que el autor afirma la primera y no la segunda. Dice, somos consumistas, más no consumo. ¿Por qué? Veamos. Las opciones en las que ustedes estaban era la opción B y la opción C. La opción B dice, el ciclo del consumismo se puede romper, pero el del consumo no. Y la C dice, el consumo es una actividad económica sin implicaciones ecológicas. Vamos a la opción B. ¿Qué es lo que sucede con la B? El ciclo del consumismo se puede romper. Claro que hay un ciclo del consumismo y el autor mismo lo va a decir. ¿Qué hacemos? Compramos, desechamos, compramos, desechamos y nos movemos siempre en ese mismo ámbito. Se puede romper, eso es cierto, pero la segunda parte no es del todo cierto, porque cuando me dice pero el del consumo no, ahí hay una elipsis. ¿Qué es eso? Recuerden que hay una parte que se está suprimiendo de la oración. Originalmente tendría que decir el ciclo del consumismo se puede romper, pero el ciclo del consumo no. Y no podríamos decir que haya necesariamente un ciclo del consumo. El consumismo consiste en comprar, desechar y nos movemos ahí, en ese mismo ámbito, por eso generamos tantos residuos. ¿Por qué? Porque estamos comprando un montón de elementos que se presentan como innecesarios. Cada que el objeto no nos satisface, vamos por otro, no nos satisface, vamos por otro. En el consumo, como se refiere a un gasto, de objetos que se presentan como necesarios, entonces no se trata simplemente de un ciclo. Entonces, esa es la razón por la que vamos entonces a descartar la opción B, quedando como opción de respuesta la opción C. ¿Por qué? Porque nosotros lo que compramos cuando hablamos del consumo, lo que estamos haciendo es gastando objetos que sí son necesarios y por lo tanto no presentan ese impacto ecológico que sí lo presenta el consumismo porque es desechar cuando el objeto ya no nos gusta o no presenta, digamos, para nosotros una satisfacción. ¿Listo? Vamos entonces con la siguiente pregunta. Del texto se deduce correctamente que A. Es la gran industria y no el consumidor quien es el responsable del deterioro ambiental. B. No conviene condicionar el consumo, pues se verían afectados los procesos de producción. C. El reciclaje es una parte de la propuesta para crear hábitos de consumo responsables. Y D. El consumo es un derecho ciudadano de disfrutar de la naturaleza y la tecnología. Vamos a ver qué responden ustedes. Tienen un minuto.
Listo, vamos a ver la respuesta. Muchos de ustedes coinciden en afirmar que es la C. Miremos entonces, ¿qué podemos deducir correctamente teniendo en cuenta toda la información que nos dieron en el texto? Y recordemos que está hablando justamente de el consumo, de cómo nosotros desde casa deberíamos empezar a crear conciencia, separar los residuos, hacer un uso responsable de los materiales. Si ese es el sentido general del texto, más que hablar de la industria, más que hablar de los desechos, se centra en hablar de nosotros desde casa, cómo debemos entonces separar los desechos, ayudar entonces para el reciclaje. Claramente la opción que se presenta como correcta es la C, que nos dice que el reciclaje es una parte de la propuesta para crear hábitos de consumo responsables, ya que nos está invitando justamente a esa conciencia ecológica desde nuestras casas, adquiriendo hábitos ecológicos y que ayuden a nuestro planeta. Vamos entonces con la siguiente y última pregunta de esta parte de análisis textual. Los conceptos que definen el sentido global del texto son A. Consumismo, reciclaje, economía mundial. B. Consumismo, desechos, calentamiento global. C. Conciencia ecológica, equilibrio ecológico. Y D. Reciclaje y equilibrio ecológico. Tienen un minuto para que respondan.
Listo, muchachos, vamos entonces a mirar esta que es la última pregunta que teníamos para resolver en la parte de análisis textual. Y nos estaban preguntando entonces por esos conceptos que son fundamentales y que responden justamente a ese sentido global del texto, de qué nos está hablando. Y una de las claves, incluso entonces para empezar a descartar, es que recordemos que el eje fundamental del texto recae sobre nosotros, los consumidores, y se enfoca justamente en esa parte. Miren que desde el segundo párrafo nos está hablando de eso, no de la industria, no, sino de nosotros como consumidores, qué debemos hacer, qué hábitos debemos generar entonces para ayudar al medio ambiente. Listo. Según eso, ya hay un concepto que se presenta como fundamental para el sentido global del texto, que es el de consumismo. A partir de ahí, yo solamente tengo entonces dos opciones en las que debo de elegir. Tengo la opción A y la opción B. Listo. ¿Cuál es el otro concepto fundamental que se presenta entonces en el texto? ¿Cuál es el eje? ¿Cómo debemos reciclar? Ciertamente el concepto de desechos es importante, pero el manejo de los desechos en el texto hace parte justamente de ese otro tema que se presenta como más importante, que es el tema de el reciclaje. Según eso, ya la opción que queda entonces como posible es la A. ¿Qué pasa con el último concepto? El último concepto es el de economía mundial. Hay una parte del texto, o hay varias partes, justamente desde el principio se dice que es muy bueno entonces para la salud, para el cuidado del planeta y para la economía mundial. Pero además también nos va a decir más adelante que si nosotros creamos hábitos de consumo adecuado, vamos a obligar a las empresas a que sean más amigables con el ambiente y a que generen productos que tengan esta característica. Entonces, es una obligación de nosotros como consumidores a la hora entonces de consumir, ser conscientes de esos procesos por los que pasan los materiales y cómo se debe reciclar. Y de esa manera, entonces, presionamos de alguna, pues presionamos a las empresas para que produzcan mejores productos, lo que va a mejorar, dice el texto, finalizando como en los últimos párrafos, lo que ayuda o es fundamental no solo para el planeta, sino para la economía. Por eso la respuesta correcta es la A. Con esa pregunta estaríamos entonces terminando formarte en vivo, las clases en vivo que a las que ustedes están asistiendo, que están presenciando en la parte de análisis textual. Algunas recomendaciones. Miren que una de las características del examen de la nacional es que los textos son muy largos, muy extensos. Es necesario, muchachos, señalar algunas partes, mirar cuáles son esos conceptos claves, eso que más se repite y que ayudan finalmente a volver al texto o a resolver las preguntas de una manera mucho más sencilla. Miren que muchos de nosotros o muchos de ustedes, mejor dicho, acertaron en la gran mayoría de las respuestas. El examen es muy fácil cuando te has preparado para presentarte. Entonces no dejes de prepararte, no dejes de estudiar y sigan conectados con nosotros. Recuerden que a las 2 de la tarde tenemos la otra parte de la clase que es con biología para que estén ahí conectados y sigan preparándose para el examen. Muchísimas gracias por su participación, por estar ahí conectados con nosotros. Chao.